espacio donde conectamos cultura empresarial, gestión de talento y trabajo remoto. Prepara tus auriculares que se viene un nuevo capítulo. Hola a todos, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Smart Hiring. Hoy nuestra invitada viene directamente desde España. Sara Álvarez, bienvenida. Voy a aprovechar y presentarte a toda nuestra audiencia. Sara Álvarez es cofundadora de Trek International, bien, que ellos hacen capacitaciones y entrenamientos de altísimo nivel para empresas. De hecho, nosotros en Interfel fuimos clientes, considero que somos un caso de éxito para ellos también. Ellos han formado nuestro equipo a finales del 2023. Nuestro equipo de negocios y de reclutamiento recibió capacitaciones directamente con Sara para potenciar las habilidades en los puntos de contacto con los talentos y clientes. Y les puedo decir con toda la validez que todas las habilidades que el equipo aprendió en ese momento todavía las están aplicando y fueron de muchísimo valor para la empresa. Entonces siempre vamos a estar muy agradecidos y complacidos con el nivel de dedicación y profesionalismo que todo el equipo de Trek nos brindó. Sara, muchísimas gracias también por estar acá. Yo sé que tú también tienes un rol de co-host y de speaker en tu site profesional. Y ahorita me gustaría que la audiencia te conociera. Cuéntanos un poquito qué te llevó a fundar también Trek International y estas actividades que haces como host o presentadora. Bueno, muy bien. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, por contestar a la primera pregunta, yo diría que bueno, a través de mi trayectoria y de mi carrera profesional fui creciendo de manera muy orgánica, ¿no? En posiciones de liderazgo. Entonces, desde esa perspectiva entiendes que cuando lideras desde un punto donde no tienes los recursos, ¿no? Te das cuenta del riesgo que es, porque la falta de capacitación es un riesgo tanto para la empresa como para las personas, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, tenía equipos a cargo con perfiles muy diversos, desde perfiles muy junior a perfiles muy senior. Entonces, ves que la formación genérica, ¿no?, que a lo mejor te pueden brindar internamente, no es suficiente, porque cada equipo, cada contexto, cada reto necesita algo adaptado y muy personalizado, ¿no? Y luego creo que también hay una parte de observación durante esta trayectoria profesional sobre lo burbuja que se convierten las empresas, ¿no?, con respecto a su manera de hacer las cosas, y a veces hace que esa formación interna o esos recursos internos sean pues muy poco actualizados, que no tengan una visión amplia del mercado. Y luego cuando se recurre a formaciones externas da la sensación muchas veces que no son suficientemente aplicables, ¿no?, que como que no están entendiendo bien esos retos del día a día. Entonces yo creo que para entender cómo acabo aquí, ¿no?, a día de hoy, viene de que yo misma he tenido que entender que las empresas en sí no necesitan más formación, sino necesitan un mejor aprendizaje, ¿no?, y soluciones que realmente estén pensadas y diseñadas con una intención y que estén dedicadas no solamente a las personas, sino también a los retos de la empresa, ¿no?, que esas dos cosas vayan de la mano para poder generar ese impacto. Y yo creo que, bueno, es una de los motivos por los que nace Trek International. Y bueno, la parte de speaker, host, pues al final como facilitadora, ¿no?, de las sesiones, ya una vez te lanzas a la piscina, yo creo que te tienes que poner delante del micro muchas veces. Aprendiendo haciendo. Exactamente. Sara, cuando nos conocimos, que estábamos hablando un poco de qué era lo que íbamos a hablar en este podcast, una de las principales razones o claves para poder diseñar qué era lo que íbamos a hablar fue la base de qué significan los entrenamientos o los trainings para poder fidelizar
a los integrantes de las empresas. Entonces, de ahí nace el título de este episodio. Bien, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué condiciones mínimas debería tener un programa de entrenamiento para que realmente impacte en engagement y no sea solo un beneficio más que vemos a veces en las vacantes que dice capacitaciones continuas, Sí. pero que a veces realmente no dan valor, como tú dices? ¿Qué condiciones entonces debe tener un training adecuado? Mira, yo creo que hay muchísimos factores a tener en cuenta, ¿no? Por un lado, tienes que tener el factor empresa, y con eso me refiero a que haya una cultura de aprendizaje, ¿no? Que haya un buy-in desde arriba, porque es muy claro y se ve mucho cuando estás trabajando con una empresa donde sabes que va a haber un impacto real y es tangible casi desde esa primera reunión de discovery a cuando ves que hay esa distancia, ¿no? Donde no hay ese buy-in interno, donde no ven formación como una palanca estratégica. Entonces, yo diría que para mí el primer factor o condición mínima que tiene que haber, esa creencia en el valor que aporta y que no sea simplemente, ¿no?, ese check o tenemos el presupuesto, pues vamos a gastarlo, ¿no? Eso no aporta valor. Entonces, eso yo diría que como primer punto. Como segundo, el tener claro que no se trata de ofrecer contenido porque sí, ¿no? Porque al final muchas veces puede haber un programa formativo muy sexy o ¿no?, de última tendencia, etcétera, pero si no es relevante para tu día a día y no está alineado con retos reales, puede ser interesante, pero el impacto nunca se va a poder llegar a ver porque no aplica, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Después, que una formación incluya interacción, participación activa, que no sea simplemente teórica, ¿no?, sino que al final los programas formativos o las sesiones en sí tienen que dejar que haya práctica, que haya debates, que la gente pueda equivocarse, que reciban feedback, ¿no? Porque así es como aprendemos los adultos. Y yo diría que ya por último, que sea un seguimiento y un acompañamiento posterior, o sea, que tenga realmente una continuidad, ¿no? Porque al final aplicar lo que se aprende, y más en los adultos, requiere de un esfuerzo posterior. Entonces, se necesita también ese compromiso, tanto los participantes que van a las formaciones para aplicarlo en su día a día, como las empresas y los líderes para asegurarse de que hay ese acompañamiento posterior, ¿no? Y que se crea un espacio seguro y eso es lo que hace que la gente entienda que, oye, mi empresa realmente está invirtiendo en mí de manera genuina, porque si no, no te va a ayudar a la retención del talento ni al sentido de pertenencia. Mencionabas al principio, y lo agarré de una vez, que hay muchas empresas que tal vez cometen el error de decir tengo un presupuesto, como quemar el presupuesto, agarrando capacitaciones genéricas o que realmente no aportan valor. Aquí, sin embargo, quisiera hablarle a esas empresas que sí quieren implementar un plan de capacitación real, objetivo, y que tal vez tienen la pregunta es, ok, yo hago la inversión, pero ¿cómo la mido? O sea, ¿cuáles son esos KPIs que me pueden servir a mí para medir y justificar esa inversión? Porque a veces puede volverse un poco intangible. Totalmente. Yo generalmente, desde un punto de vista de negocio, podría ser muy egoísta y decir, si a mí quieren gastar su presupuesto, pues adelante. No, a mí me vale. Pero es que a mí no me llena hacer eso porque no es el motivo por el que me dedico a esto, ¿no? Entonces, creo que lo que dices es muy importante. Muchas veces te encuentras a empresas que, sobre todo perfiles de recursos humanos, que siempre están, ¿no?,
muy abiertos y abiertas a capacitar, que realmente sí que tienen ese buy-in, pero no tienen el ok financiero, ¿no? A veces te encuentras ese caso. Y yo creo que también viene mucho de los errores que se cometen a la hora de medirlo, ¿no? Como podemos ver típicamente pues a través de asistencia, de si los participantes van o no van, si dejan buenas reseñas en un formulario de satisfacción, pero yo creo que lo principal, todo eso está muy bien y se debe de hacer, pero no es suficiente de por sí. Eso a un CFO no le dice nada, no le habla su idioma, ¿no? Entonces creo que es muy importante que esos perfiles que sí que se dedican al bienestar, ¿no? De los empleados y empleadas, como puede ser un departamento de recursos humanos o si son empresas grandes que ya tienen un departamento de Learning and Development, que se atrevan a hablar el idioma financiero, que eso muchas veces es hablar con datos, ¿no? Exponer las realidades. Y para poder hablar con datos tenemos que tenerlos, ¿no? Que al final a mí me pasa mucho cuando tengo las primeras reuniones con los clientes, ¿no? Que me preguntan, bueno, pero ¿y qué vamos a conseguir si hacemos esta formación? Claro, y yo antes de poder decirte eso necesito saber dónde estamos a día de hoy. Entonces, claro, ese benchmark, ese diagnóstico de pre-formación es lo único que vamos a poder utilizar para hacer una comparativa, si no, nunca vamos a poder ver resultados, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer es analizar las competencias a día de hoy, establecer unos retos de a dónde quieren llegar y de ahí podemos crear una capacitación que realmente pueda obtener el ok financiero, ¿no? Porque en esos son los momentos en los que tú puedes demostrar con KPIs, ¿no? Hablando un poco su idioma, pues eso, desde una reducción de rotación, aumento de la productividad, mejora en ventas o en calidad de servicio, ¿no? Es decir, ¿qué queremos obtener? Pero dónde estamos es muy importante, porque si no estás visualizando ese recorrido que, bueno, al final la capacitación te lleva a poder llegar al final de eso. Sí, y sabes que analizando bastante lo que estás diciendo en este momento, nosotros en Interfel que recibimos esas capacitaciones de ustedes, creo que una de las falsas expectativas que uno como usuario puede tener es que va a ver los resultados así súper rápido. Y no, porque fíjate que para nosotros ver el valor de las capacitaciones pudo tomar aproximadamente 6 meses. Sí. Y te cuento por qué. Cuando nosotros llegamos con ustedes, fue porque nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo mejor, tal vez en los puntos de interacción con los talentos, pero no sabíamos exactamente qué era. Ok, llegamos así como un poquito desubicados en ese aspecto, pero luego cuando entendimos la importancia de mantener la coherencia, por ejemplo, que fue uno de los puntos claves, mantener la coherencia del discurso, tanto para clientes y talentos, en toda la ruta del proceso de selección, incluso en el onboarding, hasta en el offboarding, nos dimos cuenta que la satisfacción, y lo empezamos a medir, que la satisfacción de los profesionales que participaban en esos procesos empezó a mejorar y empezamos a hacer las preguntas de satisfacción. ¿Qué opinas de nuestro proceso de selección del 1 al 5? Entonces, llegar a ese punto de entendimiento que uno dice, pero es obvio, no, porque tú estás tan metido en las operaciones del día a día que no es obvio y cuando te das cuenta es como que necesita ayuda. Y eso fue lo que ustedes nos brindaron, ese acompañamiento y ese seguimiento que mencionas para poder empezar a medir algo que sabíamos que estaba mal. Y ya podemos tener estas conversaciones a nivel de finanzas. Bueno, hemos perdido tanto, hemos ganado tanto, el porcentaje de satisfacción está en tanto. Y ahí es cuando ya podemos decir, bueno, es hora de otras capacitaciones o podemos seguir fortaleciendo internamente. Pero una capacitación de base, de primer nivel, como el que ustedes brindan, con el apoyo que ustedes dan, es indispensable para ponernos en situación de qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que tengo que mejorar. Claro. Sí, bueno, gracias por ese feedback aquí en directo, pero sí que creo que has dicho una cosa que
bueno, creo que seguramente muchas empresas se sientan de la misma manera, que es, vale, podemos hacer una reunión de discovery, podemos medir cosas, pero no sé exactamente por dónde tengo que ir, ¿no? ¿Cuáles son realmente las competencias que están fallando? Y podemos rascar y buscar, ¿no? Esos motivos, pero te pongo un ejemplo que me ha pasado en repetidas ocasiones, y es que cuando nos solicitan formaciones en ventas, formaciones comerciales, este tipo de formaciones, normalmente, si es de un equipo que no está obteniendo los resultados deseados, siempre la idea del cliente es hay que hacer una formación en técnicas de cierre, en técnicas de negociación, ¿no? Ir como siempre a lo muy técnico, ¿no? Es decir, al detalle. Y a mí no me importa para nada improvisar durante una formación, porque creo que ahí también es donde se ve mucho cuáles son las carencias. Una vez estás en medio de esa formación, ¿no? Y me ha pasado muchas veces de que el cliente se pensaba que se necesitaba refuerzo de técnicas, y luego realmente te das cuenta de que hay falta de resiliencia, que la gente no está motivada, que a lo mejor hay problemas de comunicación efectiva, ¿no? Y eso es otra capacitación, ¿no? Entonces, claro, ahí vas también, a veces tienes que rascar antes de la formación, pero en muchos casos nos ocurre que tenemos que hacer cambios y ajustes durante la formación también para asegurarnos que estamos cubriendo las necesidades reales, ¿no? Y esto puede pasar, eso, bueno, al final es como la vida. Es como la vida. Yo aquí también estoy haciendo descubrimientos así en vivo porque es wow, o sea, siempre, yo que estoy en la parte de recursos humanos, siempre procuro como que, bueno, capacitaciones de las herramientas. Estaríamos hablando capacitaciones técnicas de productos que van a hacer que a lo mejor tu desempeño en esa herramienta mejore, tiempos de ejecución, por ejemplo, o si la herramienta tiene actualizaciones, pues tenemos que estar al día. Pero fíjate lo importante que mencionas, que me encanta, que es la parte de las habilidades blandas, o que ya ahora ya no se consideran tanto blandas, sino power skills, Sí. para poder seguir desarrollándote como profesional y dentro del rol o el propósito de ese rol, seguirle brindando valor a la empresa. Y una de las cosas que dentro de recursos humanos siempre se convierte en un reto, ya que seguimos hablando de indicadores, es cómo lo medimos. O sea, porque hay veces cosas que son tan intangibles que con qué lo comparas, si lo comparas con los mismos compañeros o lo comparas con los superiores. O sea, dentro de estos trainings a lo mejor se abre espacio para otro episodio de este tipo de tema, ¿no? Pero dentro de esos trainings, ¿cómo comunicas tú entonces a los decision makers o a los jefes que, oye, este training lo voy a pausar porque tenemos que fortalecer eso? O sea, ¿has encontrado resistencia? Un poquito hablando de las experiencias que a lo mejor has podido enfrentar en toda tu carrera. Sí, bueno, te encuentras de todo, yo creo que al final, ¿no? Yo soy muy partidaria de que se puede decir todo siempre y cuando, ¿no?, encuentres la forma adecuada de decirlo. Es más el cómo que lo que estás diciendo. Entonces, yo siempre lo hago de una manera muy consultativa, es decir, oye, tú a mí me estás pagando por hacer un trabajo y yo estoy encontrando una resistencia para poder darte ese resultado. Esto es lo que he observado. ¿Qué te parece si en vez de volver a ver el grupo la semana que viene, nos vemos en 2 semanas y voy a ajustar el contenido, ¿no? Es decir, creo que ahora pensando en alto, pero en la mayor parte de los casos, diría un 99% casi, la respuesta es, por supuesto. O sea, y además, bueno, si son sesiones que estén agendadas, que no se pueden mover, no hay que cambiar fechas, o sea, se puede ajustar, ¿no? Se puede improvisar. Normalmente al final, como hicimos con vosotros, ¿no?, los programas formativos nos vemos una vez cada semana para las sesiones, también para dejar ese tiempo de digerir el contenido, poder poner en práctica, volver con feedback, generar preguntas, ¿no? Entonces,
nos deja ese margen también de hacer cambios y ajustes durante el programa si es necesario. Normalmente la gente recibe bien este feedback a mitad de programa, porque yo creo que es más saludable eso, que no al final del programa decirles, pues ya lo siento, pero no, me he ceñido al programa, pero no les va a ayudar. Yo creo que eso sería muy injusto, entonces creo que lo reciben bastante bien. Sí. Que creo que esa es la belleza de poder enseñar. O sea, los trainings finalmente es poder tener esa habilidad de enseñar y descubrir puntos de mejora, tanto para la empresa como para los profesionales. Y dentro de esas dinámicas, sé que ustedes también dan esas formaciones presenciales. Sí. Y a nosotros nos tocó participar en dinámicas remotas, ¿no? ¿Ves? En ese cambio de presencial remoto, ¿ves que hay mucho cambio o tienes como que ajustar mucho las capacitaciones? ¿Cómo haces el diseño de los programas para que, digamos, esto en remoto no te quite la parte de humanidad o la parte de efectividad de los programas que ustedes generan y que no se convierta tal vez en algo automático, que algo, pues, copiar y pegar? Sí. Bueno, es muy buena pregunta porque al final yo creo que sobre todo las empresas que tienen sus equipos descentralizados de manera remota y globalizada, se han ido mucho al self-learning, es decir, como tú trabajas desde tu casa, tienes este presupuesto individual y haces tus formaciones en un e-learning ¿no? normal tú solo. Entonces es muy importante devolverle al remoto la interacción, ¿no? Y yo creo que por una parte es cierto que la tecnología nos permite replicar el modelo presencial de manera online para bueno, hacerlo lo más parecido posible. O sea, yo creo que a día de hoy la diferencia es mínima. Lo que sí que creo que nos lleva más planning a la hora de ese diseño es cuando no solamente son equipos remotos, sino que también son globales, porque ahí tienes que tener en cuenta que hay gente conectándose de distintos países, con distintos usos horarios, con contextos culturales muy diferentes. Entonces, a veces, en muchos casos, incluso el idioma que se escoge para la formación puede ser la segunda o la tercera lengua de los participantes, ¿no? Entonces, quieres asegurar la experiencia de aprendizaje para todos los participantes. Y yo creo que ahí es donde el diseño se tiene que basar en esos espacios seguros donde no sea que solamente los que son más extrovertidos o los que dominan mejor el idioma sean los que participan, ¿no? Sino que todo el mundo tenga su espacio para preguntar, equivocarse y crear, ¿no? Y bueno, yo siempre lo digo, no me lo he inventado yo, pero no hay pregunta tonta dentro de una capacitación, ¿no? Es decir, claro, y creo que eso es de lo más importante fuera de la tecnología o las plataformas que te pueden ayudar a hacerlo más engaging. Yo creo que es más el tener en cuenta que estás formando a la vez a un equipo global con sus diversidades y eso lo tiene que abrazar el contenido también. ¿Consideras también en esas dinámicas tan variables, porque sé que puedes tener varias empresas en remoto y cada empresa es un mundo, que estas diferencias culturales suman a las capacitaciones que ustedes puedan estar brindando? Yo creo que sí, yo soy partidaria de que sí. Es verdad que cuando son formaciones muy nichas, a lo mejor sobre todo si hablamos de ventas, ¿no? Al final los ejemplos o los escenarios que pueden surgir en un entorno o en otro, ¿no? Muchas veces tienes participantes que te dicen, uy, eso en mi mercado no funcionaría, o otros que te dicen, pues a mí eso me funciona muy bien, ¿no? Es decir, ahí sí que tienes que contemplar los mercados en los que trabajan, porque es una formación que va al exterior. O incluso con liderazgo también, ¿no? Ciertos ajustes culturales ahí. Pero en general,
si hablamos de habilidades blandas, que al final es a lo que nos dedicamos en Trek International, porque yo considero liderazgo y ventas también una habilidad blanda más, es transversal, ¿no? Y es multicultural, y al final eso hace que se enriquezcan mucho las formaciones. Entonces, para contestar a la pregunta, yo diría que sí, enriquece siempre, a no ser que sea algo muy, muy nicho, orientado a un mercado en particular o algo así, donde entonces puede empezar a ser demasiado confuso si es global. Perfecto. Sara, ya una última pregunta que a lo mejor puede desprender más preguntas. Si una empresa hoy te llama y quisiera implementar una estrategia de Learning and Development, llámese uno o una serie de recursos de capacitación, pero tiene recursos limitados, hablemos de dinero. Vale. ¿Qué le sugerirías? ¿Por dónde pudiera empezar? ¿Ustedes le ayudarían a diseñar esa estrategia? ¿Cómo funcionaría? Sí, yo creo que muchas veces las empresas tienen miedo a externalizar formación porque creen que va a ser un despliegue de presupuesto muy amplio. Hay de todo, claro. No es lo mismo que quieras formar a 2.500 empleados a la vez. No, claro, eso te requiere un presupuesto más grande, pero siempre se pueden hacer cosas con presupuesto limitado. Yo creo que lo importante o el primer paso es, como hemos dicho antes, saber dónde duele. Entonces, aquí ofrecemos esas sesiones de kick-off que les podemos ayudar y guiar a identificar 2 puntos críticos. Podemos empezar pequeño, ¿no? Identificar esos 2 objetivos. Y yo siempre recomiendo, para empezar, sobre todo si el presupuesto es limitado, empezar desde arriba. Es decir, formar a los líderes primero, porque eso te va a dar un resultado muy rápido. Piensa que tienen un impacto muy directo en la experiencia del resto del equipo, en la retención del talento y también en el rendimiento. Entonces, un manager mejor preparado ya te mejora el día a día de muchas personas. Entonces, con presupuesto limitado yo empezaría por ahí, que muchas veces las empresas tienden a ir formación de abajo hacia arriba, y creo que de arriba hacia abajo tiene un impacto mucho más directo. Y luego también les recomendaría que utilicen los conocimientos que ya están dentro de la organización, porque muchas veces se pierden estas cosas, ¿no? Por falta de sistemas, por falta de comunicación. Entonces, ese conocimiento interno que es tan valioso y que no está siendo compartido, busquemos espacios de aprendizaje interno, ya sea mentorías internas o comunidades de formación, donde, bueno, eso es bajo coste, cero coste, vamos. Y con eso en mente también haría el apunte de que no se trata tampoco de convertir a cualquier empleado o empleada en trainer interno o mentor interno, ¿no? Creo que es importante que las personas que tienen esos conocimientos también sepan traspasarlo. Y es ahí donde, desde Trek también ofrecemos, de hecho, un programa que se llama Train the Trainer, que es si podemos ayudar a identificar perfiles internos que tengan conocimientos muy valiosos para que aprendan a pasárselo a los demás, ¿no? Y eso lo mismo, también es un coste mucho menor que externalizar toda la formación, ¿no? Formas a algunos líderes en conocimientos y esa inversión te va a generar muchísimo retorno. Entonces, yo sí que creo que con pocos recursos se puede generar impacto si el foco está bien puesto, si es intencional y si, como decía, ¿no? Si se apuesta por esos líderes y por ese transfer de knowledge interno. Hay otra pregunta. Obviamente yo sabía que iba a ocurrir. Sabes que a veces en HR una de las cosas que a nosotros nos pasa es como que yo sé que podemos mejorar. Pero ¿en dónde? O sea, encuentras que hay como fases, podemos mejorar aquí o podemos mejorar allá. Pero una de las preguntas que a veces uno necesita, sobre todo en equipos de HR que son pequeñitos, como esa caja de resonancia. O sea, yo necesito hablar con alguien
que me ayude a identificar dónde puede, un poco lo que tú estás mencionando ahorita, o sea, esos planes de, bueno, train the trainers o empieza por liderazgo, solo para preguntar, ¿ustedes también, digamos, pueden ofrecer esas sesiones como de coaching antes de diseñar o de establecer un entrenamiento para poder identificar estos dolores con las empresas? Sí, 100%. O sea, dentro de las distintas soluciones, ¿no? Al final, bueno, hoy nos hemos centrado mucho en la parte de programas formativos, pero también ofrecemos coaching y mentoría, que puede ser que sea de manera esporádica para tratar algunos temas en particular con una persona, o a veces son participantes de los programas formativos que luego se les hace un acompañamiento muchísimo más personalizado con eso. Pero después, además, también tenemos una solución que es de consultoría más tradicional, donde entramos por proyecto, ¿vale? Y en ocasiones el proyecto es la detección de necesidades, ¿no? El análisis de necesidades. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que lo que decíamos al principio, las empresas, aunque no lo tengan claro, sí que tienen datos que podemos ayudarles a tirar y podemos guiarles en cómo hacemos ese benchmark inicial, pero es que a veces no han estado midiendo nada. Y si no han estado midiendo nada, tenemos que empezar a medirlo, pero hay que empezar por el principio, ¿no? Entonces, ahí sí que entramos a poner pues unos targets de medición donde nos podemos apoyar a la hora de después poder hacer unas evaluaciones futuras, ¿no? En esa parte de consultoría va por proyecto, hay muchísimos proyectos distintos que hemos ido haciendo para distintos clientes, pero es una de las cosas que hacemos. Porque al final en ese discovery, en ese kickoff, puedes guiar y puedes decirles, oye, hay que hacer esto, esto y esto, tráeme los datos, pero cuando te dan la llave y realmente puedes entrar y puedes realmente empezar a hacer que se mueva esa rueda, es muchísimo más efectivo, ¿no? Claro. Bueno, y ya para cerrar, pues creo que podemos hacer un recap de los principales puntos que hemos estado tocando acá. Lo primero, y tú me vas a decir si voy bien orientado o no, es que las capacitaciones en general realmente no son un gasto. Por favor, no quemen el presupuesto, así como analizamos muy bien para hacer otras compras cuando estudiamos el mercado para comprar herramientas, por ejemplo, hacer la misma investigación para los trainings. No, por favor, no gasten el dinero en trainings genéricos. Vengan a expertos como por ejemplo Trek International, como con Sara, y hagan una evaluación completa, porque finalmente es lo que va a permitir que la empresa prospere y el equipo también. Nosotros también en Interfel por lo menos creemos que si cada integrante prospera, conoce su propósito y en base a ello ejecuta sus actividades y les damos las herramientas, somos responsables de eso, a todos nos va a ir bien, a toda la empresa les va a ir bien. Y finalmente, no olviden que las Power Skills están para apoyar el crecimiento sostenido de la empresa. No dejen de lado eso, no todo es técnico, herramientas, sino la persona como tal. Si la persona está bien, van a tener un colaborador que rinde, que es efectivo, que va a estar en toda su salud física, mental y profesional para poder ejecutar. Y por último, agenden una sesión de coaching. Esto es un postdata. Si quieren seguir mejorando para el 2026, sé que hay muchas empresas como nosotras que tenemos como muchos retos. La inteligencia artificial finalmente vino a movernos la silla con todo. Entonces, este tipo de capacitaciones no solamente vienen a sumar, sino otra vez a traernos en tierra. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo para estos próximos 2 o 3 años con lo de la inteligencia artificial? 100%. De hecho, bueno, ahora mismo con esa inminencia, ¿no? de la IA, esas habilidades personales son las que más valor adquieren, ¿no? La comunicación, el liderazgo, la colaboración, la inteligencia emocional, ¿no? Todas esas cosas es ahora aún más importante
seguir formándonos en eso. Sí, a mí me encanta esto y yo sé que pronto a lo mejor te vuelvo a tener por acá, porque la formación a veces, cuando hay presupuestos limitados, formación y marketing a veces son los dos primeros presupuestos a los que les cortan la cabeza. Entonces, hacer un cambio de mindset o tratar de, desde espacios como estos, cambiar esos paradigmas, creo que también vienen a aportar mucho valor, porque son columnas que a lo mejor no son muy visibles, pero son muy importantes para el crecimiento sostenido de la empresa. Entonces, Sara, quiero agradecerte enormemente que nos hayas acompañado en esta oportunidad. Vamos a seguir compartiendo temas de training. Sé que es un pilar de contenido que va a estar muy en boga para el año que viene. Entonces, aquí te espero prontito y ya para que te puedas despedir de todos nuestros oyentes. Bueno, pues muchísimas gracias. He estado muy cómoda con esta conversación y nada, que espero que nos encontremos pronto y nada, un placer. Súper. Y a todos los que puedan estar interesados en capacitaciones, les voy a compartir en los comentarios el LinkedIn de Trade International y el LinkedIn de Sara también para que puedan conectar. Hiciste un post que me encantó, que hace como 3 meses tal vez que lo vi, que tengo más de 15,000 seguidores, vamos a empezar a conectar, como que mi lado egocéntrico, conectemos con Sara y vamos a pasar de seguir a generar conversaciones digitales que realmente nos den valor. Entonces, Sara, de verdad, muy, muy agradecida de poder transformar esa dinámica digital que tuvimos en algo ya un poco más presencial y nos vemos pronto. Muchas gracias.